Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano. Y hemos comenzado la pasada sesión el capítulo 5, Curación en la nueva energía, viendo esta canalización de Laguna Hills, realizada en Laguna Hills en agosto de 1995. Pues bien, había unas pequeñas palabras unas pocas palabras de Lee Carroll, primero del canal, y luego Crión empezaba a explicar sobre la curación en la nueva energía. Y nos decía que iba a contestar pues a siete preguntas relacionadas con que se puede, pues cada uno de los estudiantes o sanadores formular, ¿no? Se puede hacer esas preguntas y él las iba a contestar. Pero antes que nada nos quería dar unas características de la curación en la nueva energía. Y para eso, pues nos decía primero que los sanadores debían probar entremezclar todas las ciencias de la curación, es decir, pues por ejemplo, el que hacía acupuntura, pues mezclar colores con olores, con música, a la vez que hacía la acupuntura. Y que eso en la nueva energía era fundamental. Y luego además nos daba 5 atributos de la curación en la nueva energía. Y los empezamos a ver. Vimos pues exactamente 3. Vimos un nuevo conocimiento, que es sencillamente tal como dice Crión resumidamente, sea cual fuere la ciencia que practique y la curación que efectúe, puede usted recibir un nuevo conocimiento de modo intuitivo a través del don del espíritu. Nuevo conocimiento recibiéndolo de modo intuitivo a través del don del espíritu. Pues bien, a través de la intuición empiezas a probar cosas nuevas y dice Crión, y eso es fundamental que se haga porque va a resultar. Este era el primer atributo de la curación en la nueva energía, el nuevo conocimiento. Luego nos dio otro que era nuevas herramientas. Este de nuevas herramientas era bastante sorprendente porque nos decía que los sanadores sabían intuitivamente que sanar era reequilibrar energéticamente. Y para reequilibrar energéticamente, la cuestión consistía en trasladar energías de un sitio a otro. Pues bien, decía Crión que ahora mismo trasladar energías de un sitio a otro se hacía de una forma muchísimo más sencilla. Porque, por ejemplo, pues si antes tenías que tomarte una infusión de unas determinadas hierbas para obtener un determinado resultado por ingerir e incorporar al cuerpo la esencia eh, química, magnética de esas hierbas, ahora con tener el sanador, el bote de las hierbas en la mano, podría trasladar la esencia de esas hierbas al paciente de una forma de la nueva energía. Tenemos que entender que de una forma cuántica. El tercer atributo, después de estos dos primeros, nuevo conocimiento y nuevas herramientas, el tercero que vimos era el cambio de polaridad. Y nos explicaba Crión que nuestro cuerpo y todos nuestros órganos y todas nuestras células y cada unidad de conciencia de nuestro cuerpo tenía la polaridad positiva y negativa. Y por lo tanto debíamos estar en todo momento conscientes de estar correctamente polarizados. Decía, por ejemplo, que una despolarización se produce cuando viajas y atraviesas varias líneas ley de la rejilla magnética de la Tierra, porque al atravesarlas, pues modificaban tu propia polaridad y que sobre todo se apreciaba si viajabas de norte a sur o de sur subías hacia el norte, subir y bajar, dicho por decir algo. Y que la polarización teníamos que ser conscientes de que en esos casos se podía tardar hasta 3 días en recuperarla y que en algunos casos era difícilmente recuperable y tendríamos que acudir a un facilitador para corregir de nuevo nuestra polaridad y que muchas de las enfermedades consistían simplemente en tener la polaridad de un determinado órgano invertida.
interesantísimo. Pues bien, en ese punto nos quedamos porque el cuarto y el quinto atributos de la curación en la nueva energía eran el magnetismo y los medicamentos de la esencia de la vida. Yo lo había retraducido como los extractos naturales. Pues bien, eso es lo que vamos a ver a partir de ahora en esta sesión y después, inmediatamente después, pasaremos a comentar la contestación que hace Crión de esas 7 preguntas que le daba formuladas en lista a Lee Carroll. 7 preguntas que se podrían hacer pues ahora mismo cualquiera de los iniciados espirituales o sanadores. Pues bien, vamos con el cuarto atributo y de esta manera continuamos este capítulo quinto de este libro tercero. Dice así, magnetismo. El cuarto atributo es el magnetismo. Van a asistir ustedes a un aumento extraordinario de la curación magnética. Un aumento extraordinario de la curación magnética. No obstante, y como sucede con cualquier otra ciencia curativa, también aquí hay advertencias prudentes que ofrecer. Y yo creo que las advertencias de Crión aquí son las más importantes, dado que, como él va a explicar ahora, la curación magnética se entiende que se realiza a través de imanes. Y esto no es un juego. Y esto hay que saber exactamente cómo se colocan los imanes y dónde y el tiempo que se colocan, porque lo mismo que puedes equilibrar una polaridad, también puedes desequilibrar otras. Y esto pues sería trabajar en pro de la enfermedad y no de la salud. Con lo cual sería algo, es una herramienta que hay que conocerla bien. Dice así Crión. También aquí hay advertencias prudentes que ofrecer. Animamos a cada uno de ustedes que deseen ser curados con imanes a buscar la facilitación y no hacerlo por sí mismos. Es de aquellas cosas de las que hacerlas por uno mismo puede ser más perjudicial. La curación magnética es tan crítica como la acupuntura, es tan crítica como la herboristería o como cualquier otra sustancia química que puedan ingerir. Así que también pueden ser igual de peligrosa si se utiliza mal. Yo diría personalmente que más. Tómense esto seriamente y busquen ayuda. Si no disponen de un facilitador, lean cuidadosamente las fuentes apropiadas antes de aplicar cualquier imán a sí mismos. Como de alguna forma, pues yo he tenido cierta relación con esta cuestión de la curación magnética, de la curación con imanes, pues los imanes son unos imanes muy potentes, son tan potentes que no puedes, los tienes que tener siempre que no los uses aislados, metidos en alguna caja aislante, porque si lo acercas a cualquier dispositivo electrónico, deja inmediatamente de funcionar, le cambian completamente la funcionalidad. Por ejemplo, pues a un móvil, a un celular, a un ordenador portátil, en fin, son muy potentes. Pues imaginaos esa potencia magnética aplicada indebidamente en los cuerpos sutiles. Pues, en fin, el perjuicio podría ser grande. También deben comprender que existe una gran diferencia entre lo que llamaríamos los imanes activos y los inactivos. Pues los imanes estáticos que pueden sostener en la mano y que no están conectados a la corriente tienen una función completamente diferente de aquellos otros que son activos y están conectados. Claro, los que están conectados a la corriente, el magnetismo que reciben está inducido por un motor. Entonces, bueno, pues es todavía más peligroso si no se utiliza adecuadamente. Aquí hay que hacer otra advertencia, dice Crión. La curación magnética es una ciencia que debe usarse con mucha prudencia. Como sucede con todas las demás curaciones, no es algo que deba utilizarse las 24 horas al día. De poner los imanes, hay un tiempo en el que estás con los imanes puestos, pero no puedes estar con los imanes pegados al cuerpo
con cinta adhesiva todo el día porque, pues bien, es perjudicial. Pone Crión un ejemplo muy bueno. Del mismo modo que no se pasarían todo el día con las agujas del acupuntor colocadas en su cuerpo. Exactamente igual. Deben considerar el magnetismo del mismo modo, pues es poderoso. También puede tener una calidad adictiva. Es decir, que te sientas, cuando realmente te has puesto los imanes correctamente, te sientas tan bien que no te los quieras quitar. Pues mira, yo me voy con los imanes a trabajar. Bueno, pues eso no sería beneficioso, como dice Crión. Te podría generar una adicción y dice, pero en otro momento hablaremos más al respecto. Y hay una nota de Lee Carroll que dice, no confundan la advertencia de Crión acerca de no llevar imanes con ustedes durante todo el tiempo con los instrumentos de protección magnética. Los instrumentos pues suelen ser pues, pulseras o collares que tienen bueno, pues una funcionalidad de protección energética. Estos instrumentos no son imanes y se pueden llevar con seguridad en todo momento. Algunos de ellos son muy efectivos. Entonces, una cosa es los imanes y otra cosa es, pues, amuletos de protección, que podrían ser, pues, un collar con un cristal, ¿no? Con una piedra, por ejemplo. Entonces, eso no hay ningún problema. Bueno, este era el cuarto atributo, el magnetismo. Resumiéndolo, van a asistir ustedes a un aumento extraordinario de la curación magnética. Este sería el cuarto atributo. Con el tercero, cambio de polaridad. El segundo, nuevas herramientas. Acordémonos del bote de hierbas transmitiéndole las propiedades, el sanador energético al paciente. Y el nuevo conocimiento, la intuición del espíritu para indagar cosas nuevas, cosas diferentes de las que se hacían con la vieja energía. Y vamos al quinto atributo, medicamentos de la esencia de la vida o extractos naturales. El quinto atributo de la curación de la nueva era son los medicamentos de la esencia de la vida. No hablamos de cosas que antes estuvieron vivas, sino de cosas que están vivas ahora, algunas de las cuales se toman directamente del cuerpo, se intensifican y se vuelven a administrar. Bien, esto se les ha llamado también medicamentos esenciales. Son esencias de plantas que se han obtenido de las mismas y se han condensado, esencias de frutos, esencias de semillas, esencias en general. Yo he tenido la oportunidad de tener sesiones de sanación con una máquina cuántica que le llaman el quantum. Y entonces, con el quantum, bueno, pues tú recibías energías equilibradoras. Era como una especie de curación magnética, pero a través, pues, de un proceso algo diferente. Y en el quantum, según lo que querías tratar, se ponían botecitos, tarritos de cristal con la esencia que querías transmitirle energéticamente al paciente, se ponían en la máquina del quantum. Y entonces, en combinación con lo que ha dicho Crión de nuevas herramientas, pues esto también tiene que ver con esta cuestión de este quinto atributo, de extractos naturales, de medicamentos de la esencia de la vida. Trasladas esa esencia vital al paciente, pues por diversos medios. Puede ser a través del quantum, puede ser a través, pues, del mismo movimiento de energías que realiza el sanador. Algunas de ellas son muy antiguas y se les vuelven a administrar. Les decimos una vez más que la advertencia con estos medicamentos de la esencia de la vida es que les saluden, que les hablen, que les den permiso para penetrar en su cuerpo. Bien, esto
claro, es que esto puede ampliarse muchísimo porque una de las, una de las herramientas de protección y sanación energética que yo, bueno, por primera vez voy a decir que he desarrollado en mi método particular de sanación energética. Tengo un curso sobre él en Espacio Sutil, se puede ver en espaciosutil.org, el curso de sanación energética, curso de limpieza energética. Pues uno de los métodos que yo he desarrollado es trasladar las esencias vivas de árboles y plantas al paciente para conseguir protección y limpieza. Entonces, efectivamente, sabiendo que hay conciencia tras toda apariencia simbólica en este escenario, habría conciencia tras de las personas, tras de los animales, tras de las plantas, tras de las cosas. Habría conciencia tras de todo. Si tú conectas con esa conciencia y realizas una solicitud de energía equilibradora, te va a llegar. Entonces, en ese sentido es en el que Crión dice: la advertencia con estos medicamentos de la esencia de la vida es que les saluden, que les hablen, que les den permiso para penetrar en su cuerpo. Bueno, hay que establecer una cierta relación, es conveniente, porque ahí se pone de manifiesto la intencionalidad. Algunos se preguntarán, continúa diciendo Crión, ¿por qué los medicamentos de la esencia de la vida iban a pertenecer en este momento a la nueva energía? ¿Por qué no antes? ¿Y por qué sí ahora? Dice, voy a explicarles lo que tienen de especial. Queridos míos, la energía del cosmos es ahora diferente a lo que solía ser cuando dispuse las rejillas, el campo magnético de este planeta. Advierto que esta explicación que va a dar Crión es un poco enigmática, pero vamos a por ella. Queridos míos, la energía del cosmos es ahora diferente a lo que era cuando monté la rejilla magnética de la Tierra, dice Crión. Ahora es diferente a lo que era. Dice, ahora es más baja. La energía del cosmos que rodea la Tierra ahora es más baja que antes de montar la rejilla. Pues en la energía del cosmos existe un equilibrio cuidadoso y consistente. Cada vez que hay una zona del universo recientemente creada, véase un sistema solar, véase un planeta, véase, en fin, cualquier zona que se le dé una creación. Cada vez que hay una zona del universo recientemente creada, disminuye muy ligeramente la energía general del cosmos circundante. Es como que la energía que está en estado etérico en el espacio, si se crea, pues como que se concentrase la energía en lo creado, por ejemplo, las esferas de un sistema solar, con lo cual todo el resto del éter que rodea a esas esferas disminuye ligeramente. Y además, Crión tampoco está diciendo en qué sentido disminuye. Disminuye en frecuencia, disminuye en intensidad. ¿En qué disminuye, no? Ha de entenderse que en frecuencia, que baja un poquito la frecuencia vibratoria alrededor de las nuevas creaciones. Cada vez que hay una zona del universo recientemente creada, disminuye muy ligeramente la energía general del cosmos circundante, pues ahí es donde va a parar la energía creativa. Está en estado latente o potencial en el éter y en cuanto empiezan a formarse los planetas, pues la energía que está en donde no hay planetas va a donde hay planetas y disminuye ligeramente, no sabemos de qué manera, en el espacio entre esos planetas. Esto es algo que comprenderán aquellos de ustedes que se dediquen al control de la energía. Pues sí, efectivamente, desde un punto de vista de la sanación energética,
de la limpieza energética, las energías, cuando las trasladas, pues por ejemplo, en el caso del sanador, el sanador se fatiga, el sanador se fatiga después de una sesión, se queda un poco fatigado, se queda un poco disminuido. Esta disminución de energía en el sanador se percibe como fatiga. Todavía no sé exactamente a qué se refiere Crión con esto de la disminución de la energía, en qué sentido disminuye, pero efectivamente. Esto es algo que comprenderán aquellos de ustedes que se dediquen al control de la energía. Pues sí. Sigue diciendo Crión. La energía del cosmos es constante y consistente, y cuando se utiliza en otra zona, disminuye en la zona en la que antes fue utilizada. Esto parece un trabalenguas. La energía del cosmos es constante y consistente. Bien, está en el éter, digamos, ¿no? Repartida por lo que es el espacio, de forma constante y consistente. Luego nos dirá el libro de Durantia que ahí hay mucho que hablar con toda esta cuestión. Bien, porque luego las energías se están constantemente manejando para que haya un cierto equilibrio cósmico. Dice, y cuando se utilizan en otra zona, disminuyen la zona en la que antes fue utilizada. Bueno, esto no se entiende muy bien, tal como se ha traducido. Seguramente será un problema de traducción, pero debe ser una repetición de lo que ha dicho antes. Cuando hay una nueva creación, pues la energía se densifica o se concentra en donde surge la esfera. Primero se abre una nebulosa que se irá densificando, pero está disminuyendo el nivel de energía de lo que está alrededor y aumentando el nivel de energía de lo que está ahí. Hay que entenderlo así. Y hay que entender que esta última frase pues tiene ese mismo sentido. Sigue diciendo Crión. Así, ahora mismo, y a pesar de que tienen una biología, los humanos, con capacidad para rejuvenecerse a sí misma por completo, no pueden hacerlo al 100%, y esta es la consecuencia práctica de todo esto que está explicando, no pueden hacerlo al 100% durante un prolongado periodo de tiempo. Bien, tenemos una biología con capacidad para rejuvenecerse a sí misma por completo, con lo cual tenemos unos cuerpos que por diseño original podrían ser eternos, cuerpos físicos que por diseño original podrían ser eternos, y esto no solo porque lo diga Crión, sino porque hay otras revelaciones que también lo dicen, pero que estos cuerpos sometidos a un determinado diseño, y hay que entender, sometidos a un determinado diseño del entorno, diseño energético del entorno, afectan a el ADN y por lo tanto, pues pueden vivir bastante menos. Hemos recibido noticia últimamente, en las últimas décadas, bastante prominente, pero ahora súper profusamente, de que hay otras civilizaciones humanas que viven de forma natural 900, 1000 años, 900 o 1000 años. Nosotros estamos viviendo de forma natural 90, 100 años. Pues bien, tiene que ver con esto lo que está diciendo Crión y lo que ha estado explicando antes sobre la energía. Ello se debe a carecer de la capacidad de rejuvenecerse durante un largo periodo de tiempo, y habla de los humanos. Ello se debe a que la disminución de la energía cósmica no lo permitirá. Es decir, que los humanos, debido a ser esta zona, una zona en la que después de la creación se ha quedado una energía más baja, nuestra capacidad de rejuvenecernos está ahora mismo capada, cercenada, limitada. No podemos rejuvenecernos como deberíamos hacerlo. Ello se debe a que la disminución de la energía cósmica no lo permitirá. Sus cuerpos fueron originalmente diseñados para rejuvenecerse a sí mismos por completo. Incluso nos podrían hasta, en caso de amputación de una mano, volver a salir una nueva. Esto también se ha oído. Lo que pasa es que esa capacidad está capada también.
Sus cuerpos fueron originalmente diseñados para rejuvenecerse a sí mismos por completo. No es ningún error del espíritu el que exista esta energía disminuida, ya que eso, queridos míos, permite la terminación de la vida, favorece un ciclo de reencarnaciones con muchas experiencias muy cortitas, en vez de con menos más largas. Permite la terminación de la vida y el cambio. Durante un periodo de vida tras otro han pasado ustedes por trabajos kármicos y cambios vibracionales debido precisamente a esta condición, a esta característica del diseño. No nos podemos rejuvenecer, con lo cual nuestro cuerpo envejece y a los 80, 90 años estamos fundidos y no hay forma ya de continuar con esa vida porque el cuerpo se colapsa. Y dice Crión que este es el motor de la vida para ustedes. Bien, entonces, ha habido un diseño específico para la experiencia humana de no pasar de vida de los 100 años, más o menos. Y sigue diciendo Crión. Pero ahora les decimos que estas cosas están cambiando. Y tal como hemos canalizado en ocasiones anteriores, es el espíritu y el Crión el que dice que ahora deseamos que se queden, que ya no hace falta morirse tan jóvenes, que podemos quedarnos. Deseamos que permanezcan, deseamos que aclaren sus lecciones kármicas y pasen a hacer aquello para lo que llegaron. Es decir, viene ese don del espíritu que es el implante neutral, que te permite aclarar el karma. Eso se debe a que hemos llegado a un nivel de conciencia en el cual estamos preparados para resolver toda deuda con nuestro pasado. Y entonces el implante neutral facilita el que eso se realice, porque tenemos el nivel de conciencia para ello y podemos, esto está destinado a estudiantes de espiritualidad de forma consciente, aunque también lo consiguen personas que no están en el camino espiritual consciente. Pues bien, se clarifica el karma. Y dice Crión, entonces, esto corresponde a fase final de ciclo de reencarnaciones. Podéis clarificar todo el karma, no debe continuar el ciclo de reencarnaciones y vosotros os podéis quedar no ya para resolver y desbastar obstáculos que te impiden realizar tu contrato, sino una vez quitados todos esos obstáculos, poder ya realizar tu contrato, es decir, la función especial aquella de la que hablaba un curso de milagros. Es decir, tu vocación especial y a través de ella llegar al punto máximo de nivel de conciencia. A través de tu vocación especial, a través de tu pasión, a través de tu función especial, una vez que ya no tienes que luchar contra esos conflictos arrastrados de kármicos de vidas anteriores, una vez que eso ya se ha aclarado, poder dedicarte a tu vocación, tu función especial, tu pasión, y a través de ella conseguir la máxima expresión de divinidad como humano. Vamos a leer desde ese punto. Pero ahora les decimos que estas cosas están cambiando y tal como hemos canalizado en ocasiones anteriores, es el espíritu y el Crión el que dice que ahora deseamos que se queden, deseamos que permanezcan, deseamos que aclaren sus lecciones kármicas y pasen a hacer aquello para lo que llegaron, aquello que han estado esperando. Exclama Crión, no hay ninguna curación que sea demasiado difícil para el espíritu. Es decir, nos está diciendo Crión, a ver, terminad de aclarar el karma, solicitar el implante neutral, acabad de curaros, ahora toda curación es posible, toda. Manteneos en ese nivel para no generar más karma. Y a partir de ahí,
hallad vuestra función especial, vuestra vocación, vuestra pasión, y a través de ella alcanzad la máxima realización. Los medicamentos de la esencia de la vida, ahora vuelve a los medicamentos porque ha hecho este largo paréntesis que nos ha estado hablando de esta cuestión de las energías del cosmos, del diseño por el cual esas energías han impedido que nos rejuveneciésemos, pero que esto ahora está cambiando. Todo este paréntesis ha sido para ahora volver a la cuestión de este quinto atributo, medicamentos de la esencia de la vida. Y dice, los medicamentos de la esencia de la vida son aquellos que añaden energía a su cuerpo para alcanzar el equilibrio al 100%. Bien, pues yo esto tengo la posibilidad de decir que mucho antes de conocerlo por Crión, yo lo había intuitivamente empezado a practicar por esta cuestión de la innovación de mi propio método de sanación energética. Y efectivamente, pues yo puedo acreditar que esto es así y que esto funciona. Los medicamentos de la esencia de la vida son aquellos que añaden energía a su cuerpo para alcanzar el equilibrio al 100%. Tienen que estar vivos, pues su vida es energía. Los medicamentos de la esencia de la vida de los que hablamos son aquellos que irán directamente al timo. Son aquellos que harán funcionar ese órgano del mismo modo hermoso en que funcionaba cuando nacieron ustedes. Esto es, de hecho, el rejuvenecimiento de la biología humana. Alcanzar un 100%. ¿Se lo imaginan? Observen lo que hacen estos medicamentos de la esencia de la vida. Pues bien, un cristal, una planta, específicamente puede ser un árbol o no. En general, la naturaleza, un paisaje, una montaña, una roca, las nubes, todo esto en realidad se utilizaba ancestralmente, lo utilizaban los chamanes tribales, con lo cual no es algo nuevo, no es algo nuevo. Pero lo que sí es muy interesante es lo que dice Crión. En la nueva energía, estar reforzando el equilibrio de tu energía interna con energías inmanentes a la naturaleza, te puede llevar al rejuvenecimiento completo y total al 100%. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Pues empezar a indagar en la práctica, familiarizarte con la cuestión energética sutil. Esa es la segunda vertiente de la información espiritual profunda, la vertiente de la energía. Y cada uno con el método o la técnica o el facilitador que más le resuene, empezar a introducirse en estas cuestiones de ir aprendiendo a mover las energías, a equilibrar tu propio cuerpo energético y alcanzar una familiaridad con todo esto, porque a partir de ahí, fijaos lo que dice Crión, es que puedes llegar a conseguir el rejuvenecimiento completo al 100%. Esto lo ha contado en este quinto atributo, medicamentos de la esencia de la vida. Y, bueno, causalmente, por algo será, pues yo lo puedo confirmar porque esta cuestión de obtener energía equilibradora de los elementos inmanentes en la naturaleza la lleva haciendo bastante tiempo y es extraordinariamente potente y eficaz. Y ahí lo dejo, como se dice ahora, y ahí lo dejo. Bien, pues este era el quinto atributo. Vamos a hacer una recopilación. El nuevo conocimiento, intuición, las nuevas herramientas. Ahora mismo se puede jugar con la energía de una forma extraordinariamente diferente a como se hacía antes y eso es mucho más efectivo.
Cambio de polaridad, tener en cuenta la polaridad de cualquier órgano de nuestro cuerpo y de nuestro propio cuerpo. Magnetismo, va a aumentar extraordinariamente la curación magnética, pero cuidado, hay que saber cómo hacerla. Esto no es ponerse a practicar sin tener ni idea, porque puede ser perjudicial. Y medicamentos de la esencia de la vida, pues lo que acabamos de leer, que puede llegar a facilitarte una capacidad de rejuvenecimiento completo, que es lo que los reveladores de las 3 últimas décadas, inmersos en la nueva energía y divulgando las características de la nueva energía, nos quieren decir. Es que si nos trasladamos a la nueva energía, la cuestión del envejecimiento y de la edad y de la muerte, y esto de la muerte combinado con un aumento de consciencia suficiente, ya no va a ser como ha sido hasta ahora. Bien, pues aquí acaban esos 5 atributos de la nueva energía y ahora vamos directamente a leer las preguntas, esa lista de preguntas que hacía Crión al principio y que iba a contestar y que ahora va a contestar y que son exactamente las siguientes. 1. ¿Cómo sé que soy un sanador? 2. ¿Cuál es la verdadera mecánica de la sanación de un ser humano a otro? ¿Qué está sucediendo realmente? 3. ¿Qué puede hacer mi paciente para cooperar con mis esfuerzos curativos para que él sea curado? ¿Cómo puede cooperar con lo que yo haga? 4. ¿Qué es lo que determina a un sanador con éxito? Y esta respuesta puede sorprenderles, dice Crión. 5. ¿Tengo que ser realmente soltero para ser sanador? Se ríe la audiencia, lógicamente, y tiene un sentido esta pregunta. 6. Crión, ¿cómo puedo saber que estoy en mi camino? Y 7. ¿Cuál es la clave para convertirse en un sanador poderoso? Pues bien, vamos a empezar con la primera. Dice así Crión. Ahora vamos a retroceder y contestar a las 7 preguntas iniciales, en el mismo orden en que fueron presentadas. La primera de ellas es, ¿cómo sé que soy un sanador? Quizá les resulte sorprendente saber, queridos míos, que quienes plantean esa pregunta, ¿cómo sé que soy un sanador?, esta noche pertenecen a 2 grupos. El primer grupo está compuesto por aquellos que acaban de despertar a su propósito en la vida. Sanadores que se acaban de dar cuenta que quieren ser sanadores. ¡Oh, cómo les honramos! Pues la razón exacta por la que llegaron fue precisamente para efectuar este cambio durante este periodo de vida. Eso estaba en su contrato, diría Crión. Estaba ya planificado que eso ocurriese, que a partir de un determinado momento en su vida descubriesen que eso es a lo que se quieren dedicar. ¿Saben por lo que han tenido que pasar sus guías cuando efectuaron ustedes ese cambio? Se sienten extasiados de amor y de honor. Incluso aquellos que parten y se encuentran con los nuevos, la partida de los guías y llegada de unos guías adaptados a tu nuevo nivel de conciencia y a los efectos del implante neutral en ti y a esa fase de estatus de graduado que se abre a partir de ese momento. Incluso aquellos que parten y se encuentran con los nuevos apenas si pueden esperar para hablar con ustedes. Es el momento de decirles que les amamos tiernamente por esto, pues han efectuado ustedes un cambio en su periodo de vida. Así que quizá se pregunten, ¿soy yo un sanador? Porque ya están presintiendo que se van a dedicar a ello el resto de su vida. Ese era el primer grupo. Segundo grupo. Los otros que plantean esta pregunta, ¿cómo sé que soy un sanador?, son algunos que, lo crean o no, han sido sanadores durante todo el tiempo. Pero como comprenderán, eso está cambiando para ellos. Ahora se sienten incómodos, porque eran sanadores en la vieja energía y al irrumpir la nueva energía, las cosas no están funcionando igual. Y entonces están un poco inquietos y un poco inciertos respecto de si siguen conservando
eso que parecía que era un don particular suyo, ¿o no? Es posible que los humanos que se tumban en sus camillas no reciban los mismos resultados y que quienes se sientan ante ellos no se marchen sintiéndose tan bien como antes. En consecuencia, se interrogan a sí mismos, diciéndose, ¿debería seguir siendo un sanador? Les decimos lo siguiente a ambos grupos. Recordemos que grupos, los que acaban de darse cuenta de que se van a dedicar a la sanación y los que ya eran sanadores, pero se plantean si lo siguen siendo o no, porque lo que hacían en la vieja energía ahora no les funciona. Y a esos dos grupos les dice Crión, ¿cuál es su pasión? Pues la pasión que tienen y el residuo kármico que llevan consigo en esta vida para curar a otros es algo muy real, muy real. Ese es el propósito de ustedes. Sí, se supone que es un sanador si comparte la pasión por ello. Ya está, es lo que te apasiona, es tu función especial, es tu vocación, es tu misión vital, lo sientes así, eres un sanador, punto y final. No, pero tendré facultades, que todos tenemos facultades. Todos tenemos las facultades. ¿Quién las va a desarrollar? Quien tenga pasión por ello, porque es la señal de llamada del espíritu. Puedes empezar tu contrato. Si no siente esa pasión y simplemente se lo pregunta de un modo ocioso, en tal caso no lo es. Como el que nunca le ha llamado la atención y como acaba de leer esto dice, bueno, ¿y seré yo un sanador? Como que le da igual, porque no le llama la cuestión, no es un sanador. ¿Qué quiere decirse? Que no está en su planificación vital el hora de dedicarse a la sanación. No que no sea un sanador, todos somos unos sanadores. Es que ahora comienza a ejercer como tal, en este momento, de personaje humano en el escenario Tierra. Así que les decimos de nuevo que sigan su pasión, pues ese es su contrato, es su intuición. Para aquellos de ustedes que se interrogan acerca de si deberían hacerlo, y lo han estado haciendo, les repetimos, nada ha cambiado en su contrato. Estos son del grupo de los que lo hacían y con la nueva energía no les sale tanto lo de curar a la gente. Dice, nada ha cambiado en su contrato. Aprendan los nuevos procedimientos, comprendan el nuevo conocimiento. Aquí Criona da unas pautas ya bastante interesantes para cambiarse a la curación en la nueva energía. Esos 5 atributos. Siéntanse cómodos con la nueva energía y hagan los cambios apropiados. En otras palabras, las viejas cosas ya no funcionan. Así que deténganse por un momento y luego reinicien su motor curativo con una combinación de la vieja intuición, la intuición de siempre, y el nuevo conocimiento. Bien, pues esta era la respuesta a esa primera pregunta. ¿Cómo sé que soy un sanador? Pues bien, si alguien acaba de descubrir que después de esto que ha oído de Crión quiere dedicarse a la sanación, pues está en ese grupo primero que ha dicho Crión. Y si alguien se había dedicado a la sanación y veía que no le funcionaba, pues empaparse de lo que es la nueva energía para poder realizar la transición de lo que hacía en la vieja energía a seguir haciéndolo si es que sigue siendo su pasión en la nueva energía con estas pequeñas transformaciones. Bueno, sigue diciendo Crión. La segunda pregunta que se planteó fue, ¿cuál es la verdadera mecánica de la sanación? ¿Qué está sucediendo realmente cuando alguien se sienta delante de mí y trabajamos con energía conjuntamente? ¿O con el humano que yace sobre la camilla a quien toco o realizo trabajo de energía? ¿Qué está sucediendo? Quizá podría decir usted, reflexiona Crión, sé lo que se me ha dicho, conozco lo que se supone que está sucediendo fisiológicamente, pero ¿qué está sucediendo en realidad a nivel espiritual? Esa pregunta la reflexiona Crión como que la podrían hacer los sanadores. Y sigue diciendo,
Para algunos de los humanos que están presentes aquí esta noche, lo que sigue podrá parecerles una revelación, mientras que otros dirán, sí, eso ya lo sabía. Y seguramente, acordaos que esto es de 1995, seguramente en 2024 ya todos vamos a saber esto que va a revelar Crión, porque después se ha difundido muchísimo, con lo cual veréis como sí que lo habéis oído. Aunque se le considera como un sanador, para curar se necesita que haya dos personas. Es decir, no hay uno que cure al otro. Uno cataliza o facilita que el paciente se cure a sí mismo. Entonces, es un complemento. No hay magia, no llego y te curo, sino que llego y facilito, catalizo un equilibrio energético en ti que puedes hacer tú, asumir, aceptar y consolidar en ti qué es lo que produce realmente la curación. Y para eso tiene que haber intención del paciente. Para curar se necesita que haya dos, pues lo único que está haciendo realmente como sanador es crear un equilibrio neutral como catalizador de la curación. Imagine un camino sobre el que han caído piedras que bloquean el paso. Hay que imaginarse un pequeño congosto, que es un cañón estrecho donde hay un caminito y tú vas andando y hay paredes de la montaña a ambos lados, ¿no? Un congosto. Pues se caen piedras y te impiden el paso. Un humano se encuentra en el camino y dice, tengo que seguir adelante. Si no puedo hacerlo, no encontraré alimento. Y si no encuentro alimento, seguramente moriré. Por favor, ayúdeme a seguir adelante apartando las piedras que bloquean mi camino. Esto se lo dice un humano a otro. Tengo que seguir avanzando, no puedo con esto, ayúdame a quitar las piedras. Así se apartan las piedras y se deja expedito el camino mediante el uso de sus métodos curativos. Se abandona el lugar para regresar una semana después allí donde se encuentra el mismo humano que le dice, vuelve a ver cantos rodados, piedras. Ayúdeme, por favor, no puedo pasar. En su interior, todo le impulsa a preguntarle a su paciente, cuando se apartaron las piedras, los cantos rodados, la primera vez, ¿por qué no te levantaste y continuaste tu camino? ¿Asumiste la responsabilidad por una no curación? ¿O asignaste correctamente la responsabilidad a tu paciente? Claro, claro. Tú facilitas la curación, pero el otro tiene que adherirse a esa ayuda y poner de su parte. Claro, si aquí se niega, el sanador no puede hacer nada, porque nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento. Esto es una afirmación nuclear de un curso de milagros. Oh, queridos míos, la mecánica de la curación, desde su punto de vista, solo constituye la mitad de la cuestión. Ninguno de ustedes, ni siquiera aquellos que recetan hierbas y conocen los mecanismos de lo que hacen con el cuerpo, alcanzarán curaciones mensurables a menos que la persona que deba ser curada les otorgue permiso para que sea así. La mecánica, por muy interesante que pueda ser, consiste en que todos los sanadores son neutralizadores. Bien, pues esto tiene una visión adicional a lo que cuenta Crión, y es lo siguiente. En mi experiencia de sanador, tú podrías pensar, bueno, pues esto es sencillo. Le pregunto al paciente si es su intención ser sanado antes de comenzar. O incluso puedo tener preparado un decreto para que el paciente lo lea y ese decreto puede decir algo así como que tiene intención de sanar.
Podría ser algo así como: yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de esta sanación energética y terapéutica en mí y para mí. Esto es un decreto de Saint Germain, es decir, de Adamus. Y entonces tú como sanador pensarías, y de esa forma, pues el paciente declara su intención, o bien porque me responde a mi pregunta de si quiere ser sanado y dice sí, o bien porque lee el decreto y lo lee de tal forma que está expresando la intencionalidad de ser sanado. Entonces tú pensarías, bueno, pues de esta forma va a ser sanado con seguridad. Pues no, no, porque una cosa es la intención consciente de la mentecita material y otra, como bien dice Ramta, o como bien dice Dios en Conversaciones con Dios, el motivo ulterior o el pensamiento promotor. Tú puedes ir a un sitio a que te curen y, sin embargo, subconscientemente no desear ser curado. Porque aunque en la mitad de la balanza te apetece desprenderte de las incomodidades de la dolencia que padeces, por otro lado estás obteniendo unos beneficios de estar presentando esas dolencias. Piénsese en que todo tu entorno familiar puede estar volcado en ti, que hace que igual, aunque vayas a buscar la sanación, porque además te ha dicho tu familia, vete ya a ver si te sanas, igual no estás convencido completamente de ello, con lo cual tu pensamiento último no es de curación. Y puedes leer el decreto y puedes responder a la pregunta y puedes ir a la consulta de sanador y puedes no querer sanarte. Y eso puede ocurrir. Bien, pues esta era la segunda pregunta. ¿Cuál es la verdadera mecánica de la sanación? Vamos a la tercera, y sigue diciendo Crión. Así pues, la siguiente pregunta lógica sería la tercera, que dice, claro, lógica respecto de la segunda. ¿Qué puede hacer el humano que desea ser curado para cooperar con lo que yo estoy haciendo como sanador? Segunda pregunta, ¿cómo se produce la sanación? Pues por combinación de ambos, sanador y paciente. Acción complementaria. Tercera pregunta, bien, pues si es así, ¿qué tiene que hacer el paciente? ¿Cómo tiene que cooperar conmigo, yo sanador, para ser curado? La respuesta debería ser evidente. Tiene que cooperar para que la curación pueda tener lugar. No solo de boquilla, sino de intención profunda. Lo reconoce Crión. Esto, sin embargo, es algo complejo, queridos míos, pues se halla relacionado con el contrato y con el karma y no es tema que afecte al sanador. Es que además de que, es decir, que la intención última puede no ser de curación. Además de esa situación, puede ocurrir que es que sea un reto de aprendizaje esa enfermedad para ti. Entonces no sea apropiado que te cures equilibrando la energía, sino que tengas que pasar por el desarrollo de tu dolencia, de tu enfermedad, porque no has adquirido suficiente nivel de conciencia como para ser sanado energéticamente mediante tu intuición y la neutralización energética del sanador, sino que está en tu contrato, en tu planificación vital, precisamente para que adquieras ese aprendizaje a través de la enfermedad, dado que tú por tu libre albedrío antes no lo has alcanzado. Fijaos que esto lleva a una conclusión interesantísima. Si tienes retos de aprendizaje en tu vida que presuponen pasar por enfermedades, y yo creo que de las más temidas son el cáncer, el Alzheimer y, en fin, todas estas, lo puedes evitar si realmente ahora te dedicas intensamente a realizar todo el trabajo interno que puedas para despejar los obstáculos y que ese despeje te permita alcanzar un nivel de conciencia en el cual ya no tengas que
pasar el reto de aprendizaje tal como estaba planificado. Esta es la conclusión que cada uno de nosotros nos debemos formular y llevar a cabo. Repetimos. Esto, sin embargo, es algo complejo, queridos míos, pues se haya relacionado con el contrato y con el karma y no es tema que afecte al sanador. Claro, sanador, si el otro no está preparado para poner su parte en la curación, sanador pone la suya y no puede hacer más. Tiene que ver con lo que el paciente desea hacer durante su periodo de vida y con su preparación para hacerlo. Quizás se encuentre usted sentado delante de él, tratando de apartar las piedras que bloquean el camino, pero él no tiene ningún concepto de lo que se supone que debe hacer. ¿No le parece que ha llegado el momento de pedirle que coopere? Dice Crión. Bueno, hay que intentarlo, hay que pedirle a ver si en ese último momento adquiere una lucidez de conciencia debido a que ha realizado realmente el trabajo, pero está ahí a punto, o son energías residuales las que le impiden poner de su parte. Entonces, ese último empujón que el sanador también puede darle. A ver, esto solo funciona si pones intención. Y si previamente has realizado un trabajo interno suficiente como para resolver esta cuestión, tener ese nivel de conciencia. En fin, como decía Crión, todo esto es algo complejo. Hay muchas cosas que él puede hacer para prepararse, pero la principal es la siguiente. Antes de llegar incluso a su consulta, puede verbalizar en voz alta ante el espíritu su deseo de darse permiso a sí mismo para un cambio dentro de esta nueva energía. No para una curación, sino para un cambio. Ofrecer intencionalidad para el cambio es pedir el moverse hacia la nueva energía. Esto es lo mismo que la cuestión del implante neutral. Ofrecer intencionalidad al solicitar el implante neutral vale sin hacer una solicitud expresa, ni siquiera saber qué es un implante neutral. Con expresar la intencionalidad inconscientemente valdría. Claro, hay que expresarla. Ofrecer intencionalidad para el cambio es pedir el moverse hacia la nueva energía. Eso constituye un catalizador poderoso de la autocuración. No puede mirarle a usted y decir, hágalo todo. Debe darse cuenta de que tiene que cambiar y dar permiso a su cuerpo para que se produzca el influjo de energía. Y alguien preguntaría, ¿y eso cómo se nota si se está haciendo? No, pues es muy sencillo. Cuando vas a un sanador de algún tipo y estás allí con él, ¿desde dónde estás con él? Desde la confianza, esto va a resultar, porque estoy poniendo todo de mi parte y lo siento, o a ver qué hace este, vengo por curiosidad y tal, y a ver este qué hace. Claro. Tiene que darse permiso a sí mismo para que las hierbas funcionen, para que los colores funcionen, para que los sonidos y los aromas funcionen. Esa es la tarea del humano que se encuentra sentado al otro lado de la mesa o en la estancia y sobre la camilla. Se necesitan dos. No hay magia. No hay magia. El sanador es realmente un inductor de sanación en el propio paciente. Y viene la cuarta pregunta. Es entonces cuando se plantea la cuarta pregunta. Vamos a hacer un resumen de las tres primeras. Primera, ¿cómo sé que soy un sanador? Segunda, ¿cuál es la verdadera mecánica de la sanación? ¿Cómo funciona? Tercera, ¿qué puede hacer el humano que desea ser curado para cooperar con lo que hace el sanador? Y ahora vamos a la cuarta. ¿Cómo puedo medir si tengo éxito? Muchos sanadores se preguntarían. Algunos de ustedes creen que la respuesta es evidente. ¿Cuántas curaciones han logrado? ¿Cuántas personas se han marchado curadas? Sin embargo, no es esa la respuesta.
no se puede medir el éxito en la sanación energética por el número de curaciones logradas. Porque, ya lo acaba de decir Quirión en la pregunta anterior, si resulta que tú pones todo de tu parte y el otro no pone nada de la suya, tú has podido tener éxito en todas esas curaciones, aunque nadie se haya querido curar. Queridos míos, en concordancia con las dos últimas preguntas, la respuesta es: el sanador con éxito es el sanador pacífico. Solo él comprende plenamente el proceso que se está produciendo a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir con sanador pacífico? No quiere decir un sanador que, si el otro paciente no coopera, empiece a darle mamporros en la cabeza. El que no lo hace. No, no es el que se queda quieto en vez de pegarle en la cabeza. Es el que se queda en paz. El sanador que sabe que ha puesto todo lo que está de su mano y que el paciente puede no estar preparado para aceptar la curación. Entonces él queda en paz, aunque no haya habido curación efectiva, él queda en paz porque él sabe que él ha puesto todo de su parte. Ya está, él ha cumplido. No es pacífico en el sentido de que no es violento, sino que queda en paz. Solo él comprende plenamente el proceso que se está produciendo a nivel espiritual. Cuando aquel que se supone debe quedar curado se levanta de la mesa y no se ha producido la curación, el sanador puede seguir manteniéndose pacífico, en paz, pues él ya ha cumplido plenamente con su parte del proceso y no asume la responsabilidad por la persona que acaba de marcharse, que tiene que asumir el que acaba de marcharse, su responsabilidad. Así pues, la respuesta es paz, la paz que procede de la sabiduría y del conocimiento, la paz que surge de la comprensión de la forma en que funcionan las cosas con un amor perfecto. Claro que sí. Y el sanador dice: yo he hecho todo lo que he podido y como sé cómo funcionan las cosas, al ver que no ha habido curación, me queda claro que el paciente, por la razón que fuese, no estaba preparado para ser curado en esta ocasión. O bien le quedaba un aprendizaje pendiente pasando esa dolencia, o bien tenía que darse cuenta de que tenía que poner intencionalidad y confianza completas en la curación. Vaya usted a saber. Nos dirigimos esta noche a aquellos de ustedes que quizá se planteen: ¿debería ser realmente un facilitador, puesto que veo tanto dolor a mi alrededor? Esta es la quinta pregunta. Les decimos que el dolor no es su responsabilidad. Su responsabilidad la encontrarán en su pasión y en su ciencia. Les decimos que las utilicen plenamente, descubran qué significa el entremezclamiento, esto que decía Quirión nada más empezar, en la nueva energía, mezclar técnicas de todas las terapias alternativas que podáis: color, aromas, sonidos, de todo. Descubran qué significa el entremezclamiento y utilícenlo por completo. Dejen que sean los humanos que acudan a ustedes los que hagan el resto. Y luego siéntanse en paz con su propio proceso. Procuren amarles plenamente, pero no asuman la responsabilidad por sus propios procesos de sanación. Esta paz tendrá como resultado un aumento del poder para ustedes, porque aumenta la confianza. He hecho todo lo que podía hacer y sé cómo funcionan las cosas y lo acepto. Ningún sanador puede ser totalmente efectivo y hallarse sumido en la inquietud. Claro que sí. Oh, Crión, podrían preguntar algunos: ¿tengo que ser realmente soltero para ser sanador? Perdón, esta sí que era la quinta pregunta.
que era un poco lo que había generado hilaridad en el público. ¿Tengo que ser realmente soltero para ser sanador? Vamos a hacer recopilación. 1, ¿cómo sé que soy un sanador? 2, ¿cuál es la verdadera mecánica de la sanación? 3, ¿cómo debe colaborar el paciente en la sanación? 4, ¿cómo puedo medir si tengo éxito? 5, ¿tengo que ser soltero para ser un buen sanador? Y esta parece una pregunta tonta, pero vamos a ver la respuesta. Cabría decir que se trata de una cuestión humorística y, sin embargo, al mirar a su alrededor, fíjense en cuántos de ustedes son solteros. Claro, se ríe todo el mundo porque efectivamente allí se conocen los de las audiencias. ¿Por qué es así? Podrían preguntar. Queridos míos, este atributo no es más que un residuo de la vieja energía. Lo que me dispongo a decirles ahora está lleno de amor, está lleno de honor. Les decimos que la energía que llena sus mentes y sus manos como facilitadores, como transmisores de energía en la nueva era, es la misma energía que tienen los chamanes que existen sobre el planeta. Claro que sí, los chamanes eran los curanderos de las tribus, a los que se acudía cuando alguien tenía cualquier tipo de dolencia o problema. Es la misma energía que tienen los chamanes que existen sobre el planeta. Es un sacerdocio lo que celebran. Y les decimos que en la vieja energía los chamanes y los sacerdotes siempre fueron solteros. Así pues, se trata de un residuo del pasado, el residuo de la energía de un voto de celibato que se realizó en el pasado, fue constante en varias encarnaciones y esa energía residual sigue condicionando. Ya no tiene por qué haber ese voto y eso se puede sanar energéticamente. Es un residuo. Un estudiante de espiritualidad ya está preparado para superar ese voto. Así pues, se trata de un residuo del pasado. Es una postura de conciencia que ahora pueden cambiar. Pues a nivel celular hay una parte de su cuerpo que dice, no puedo tener este poder y formar al mismo tiempo una pareja. A nivel celular hay una parte de su cuerpo que dice, repetimos, no puedo tener este poder y formar al mismo tiempo una pareja. Es que la energía desviada hacia la cuestión pareja y hacia la cuestión sexual, los chamanes detectaban que era retirada de lo que era su función, que era la sanación. Lo que destinaban a la pareja lo retiraban de la sanación, con lo cual no tengo pareja para poder destinar toda mi energía a la sanación. Dice Crión, ahora les decimos que eso no es así. En la nueva energía eso no es así. Deben darse permiso a sí mismos para formar una pareja. Anuncien verbalmente ante sí mismos que la regla de la vieja energía ya no se aplica ahora. Digan, este es el método de cocreación de Crión, que nosotros hemos estudiado muy en profundidad y de hecho en Espacio Sutil tenemos una serie que se llama Cocreación, que aplica en la práctica, en algunas sesiones ejemplificativas, el método de cocreación de Crión. El método de cocreación de Crión es colectivo y es individual. Ahora va a dar la versión individual, la está dando ya. Digan, yo cocreo en nombre del espíritu la pareja apropiada para mi vida. Luego, olvídense del asunto. ¿Por qué hay que olvidarse? Esto lo dice Tobías también, porque en la nueva energía tú no puedes estar forzando al espíritu a que haga una cosa. Tú simplemente declaras tu intención y te olvidas y le dejas, si es apropiado, que se encargue a tu yo superior. Es como la lección de Tobías pintando con trazo amplio. Es la misma.
Yo cocreo en nombre del espíritu la pareja apropiada para mi vida. Ese es el decreto de Crión. Luego, olvídense del asunto. Lo importante aquí es que no le digan al espíritu quién debería ser esa persona. Imagínate, claro. Tengo que encontrar una pareja y tiene que ser Pepita. Claro, no. Bien, bien. Alguno todavía quedará pensando, ¿y por qué no? Bueno, pues porque en, en el que manda es el espíritu y te puede venir mejor estar con fulanita que con Pepita. Entonces, eh, bien. Sexta pregunta. Vamos a hacer recopilación de las preguntas. Una, ¿cómo sé que soy un sanador? Dos, mecánica de la sanación. Tres, ¿qué debe hacer el paciente para cooperar? Cuatro, ¿cómo sé si tengo éxito? Cinco, ¿debo ser soltero? Sexta pregunta es, Crión, ¿cómo puedo saber cuál es mi camino? Delante de mí me encuentro con varias opciones. Me siento confundido. Sé que soy un sanador, pero no sé a dónde voy a ir o con quién voy a estar. ¿Qué es lo que debería hacer? Queridos míos, no les pedimos que se conviertan de repente en hechiceros en esta nueva era. Oh, me hago una carrera de sanación chamánica y me compro el disfraz y luego tengo que hacer unos rituales de iniciación y no sé qué, no sé cuántos. No, en la nueva energía no funciona así. No les pedimos que se conviertan de repente en hechiceros en esta nueva era, pues esa es precisamente la clase de preguntas que harían si fuera un hechicero. Quiere decir, Crión, que el hechicero iba un poco a ciegas y se hacía esas preguntas. No sé a dónde voy a ir o con quién voy a estar. ¿Cómo puedo saber cuál es mi camino? Podía ser un hechicero con la ausencia de confianza que proporciona la nueva energía espiritual. Lo que les decimos simplemente es que pidan que se les muestre el camino. Confianza. ¿Tienen idea del poder que poseen sus verbalizaciones y sus peticiones? Pregunta Crión. Digan, espíritu, solicito y cocreo una clara visión de cuál debería ser mi camino. Preséntame las señales del camino para que no haya ninguna equivocación. Y luego olvídense del asunto, dice Crión. Confianza en el espíritu, la confianza que provee el haber alcanzado el nivel de consciencia para que pueda haber empezado la irrupción de la nueva energía. Claro que sí, no estar con las inquietudes del hechicero de hace siglos, y ahora cuál es mi camino, y ahora hacia dónde voy. Y no le digan al espíritu hacia dónde desean dirigirse. Esto es lo mismo que no le digáis al espíritu cuál tiene que ser la persona que va a ser la pareja en tu vida. Pues esto es lo mismo, porque si le dices ya al espíritu dónde quieres dirigirte, pues es que puede no ser lo más apropiado para ti. ¿Sencillo? Sí. ¿Demasiado sencillo? No. Pues algunos de ustedes ya se están dando cuenta y empiezan a comprender el poder que tiene esta comunicación. Es total, completa y poderosa. Sea responsable ante la sensibilidad del cambio y manténgase alerta para las nuevas cosas que se le presentarán. Atentos a las señales, que así es como se va a manifestar el espíritu, con señales de todo tipo. Si cocrea esto y avanza ciegamente a través de la vida, sin ser plenamente consciente de las sutiles nuevas oportunidades, entonces seguirán encontrándose sumidos en la oscuridad, del mismo modo que lo estaba el humano que no supo cuándo debía levantarse y continuar su camino una vez apartadas las piedras que lo obstaculizaban. Es decir, que esto no es
tan sencillo como para echarse a dormir la siesta, hacer el decreto y echarse a dormir la siesta ya para siempre. No, tú haces el decreto y estás atento luego a ver dónde surge la línea de acción, que surgirá, pero hay que montarse en el tren. No, tú te quedas en la estación durmiendo y pasan trenes y no. Tú tienes que participar. Igual que el paciente tiene que participar en el proceso de sanación, si tú quieres co-crear una línea vital diferente, primero no le puedes decir al espíritu cuál es, porque el espíritu sabe la que es más apropiada para ti. Segundo, no te puedes quedar dormido en la estación y empiezan a pasar los trenes de la nueva línea vital y tú dormido. No, tienes que estar atento a las señales. Que viene el tren, que para, me subo. Por lo tanto, ¿sencillo? Sí. ¿Demasiado sencillo? No. Sea responsable ante la sensibilidad del cambio y manténgase alerta para las nuevas cosas que se le presentarán. Repetimos, si co-crea esto y avanza ciegamente a través de la vida sin ser plenamente consciente de las sutiles nuevas oportunidades, entonces seguirán encontrándose sumidos en la oscuridad, del mismo modo que lo estaba el humano que no supo cuándo debía levantarse y continuar su camino una vez se apartaron las piedras que lo obstaculizaban. Concluye Crión, al co-crear algo como esto, debe permanecer alerta para detectar las señales. Habitualmente esas señales son: 1. Repentinas y nuevas oportunidades que anteriormente no creyó posible que se le presentaran. Se te presentan de repente oportunidades que nunca antes pensaste que podrían presentársete. 2. Nuevos contactos humanos con personas a las que no conocía con anterioridad. Surge una persona y una nueva línea de acción de la interacción con esa nueva persona. 3. Un suceso aparentemente negativo en su vida que lo obliga finalmente a cambiar algo grande. Aparentemente negativo es que te va a parecer negativo. Y si te quedas sumido en la desesperación, la sensación de injusticia, el resentimiento y el rencor, y no sabes ver la señal que hay tras ese evento que tú has percibido como negativo, pero que en realidad es aparentemente negativo y te va a llevar a cambiar algo grande para salir de la línea temporal en la que estás y meterte en una línea temporal más elevada. Pues esto es. Resumimos las señales. ¿Qué características tienen? 1. Repentinas. Nuevas oportunidades que anteriormente no pensabas que se te presentarían. 2. Conocer a personas nuevas que te abren nuevas posibilidades. 3. Sucesos que te van a parecer negativos, pero que si estás consciente sabrás que el cambio que se va a producir tras ellos implica precisamente el que después viene esa nueva línea temporal que estabas intentando co-crear y que el espíritu, tras esa petición de intencionalidad sincera y confiada por tu parte, ha puesto en marcha. Todas estas son respuestas, acostúmbrese a verlas como tal y avance con ellas. Y ya vamos a la séptima pregunta. Crión, ¿cuál es la clave para convertirse en un sanador poderoso? Y les decimos que se trata de algo extraordinariamente sencillo. La respuesta a esta pregunta surgirá ante usted en forma de una historia. Quirión les ha ofrecido esta parábola con anterioridad, pero esta noche es el momento de repetirla, y es la parábola de Juan el Sanador. Y esta la vamos a dejar, pues, la parábola de Juan el Sanador y la contestación a esta séptima pregunta, ¿cuál es la clave para convertirse en un sanador poderoso?, para la siguiente sesión, porque llevamos 1:20, nada menos. Algo absoluta y completamente fuera de norma, pero que también hay que a veces
saltarse estas normas constrictivas. Pues bien, veremos la parábola de Juan el Sanador y la contestación a la séptima pregunta, ¿cómo puedo hacerme un sanador muy poderoso? En la siguiente sesión, esta será en otro momento y este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.